Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Leyes de la Guerra Espiritual, volumen 2. Está basado en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Fue grabado en vivo el 11 de noviembre del año 1994 en el Auditorium Cristo Viene de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Les ruego que abran sus Biblias así puestos de pie en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. La palabra de Dios dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como están, cierren sus ojos y oren conmigo de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos darte gracias, Señor, porque en esta noche podemos reunirnos todos para escudriñar tu palabra, para aprender más, Señor, de guerra espiritual, para conocer las leyes espirituales que tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, en el reino espiritual en el cual nos movemos. Queremos darte gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias te damos, poderoso Dios de Israel. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas que atormenta vidas. Los atamos ahora. Todo espíritu de sueño, de somnolencia, de falta de concentración, los atamos ahora. Salen ahora. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Dios amado, queremos agradecerte por tu bondad y misericordia. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Habíamos visto ya una ley espiritual muy importante en el campo de la guerra espiritual. Habíamos hablado de que toda obra de la carne está ligada a espíritus inmundos. Gálatas 5, versos 19 al 21 nos habla de las obras de la carne. Habíamos hablado respecto del espíritu de fornicación, de la existencia del espíritu de fornicación, tal cual leemos en Oseas capítulo 4, verso 12. Vamos a volver a leer esos versos bíblicos para recordar. Oseas 4, verso 12, dice la palabra de Dios: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas capítulo 5, verso 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahvé. En Gálatas capítulo 5, verso 19, se nos habla de una de entre las muchas obras de la carne: fornicación. La fornicación como obra de la carne está ligada a una fuerza espiritual demoníaca, un espíritu inmundo llamado espíritu de fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, y es justamente esta obra de la carne relacionada con el espíritu inmundo específico. Es toda práctica sexual fuera del matrimonio. Es una inmoralidad del cuerpo. Son perversiones sexuales fuera y dentro del matrimonio. De este modo, nosotros empezamos a ver de qué modo puede desarrollarse este espíritu en la fornicación del creyente. Y decimos la fornicación del creyente en forma específica por cuanto también esto opera en el mundo impío. Pero recordemos que la epístola a los Gálatas es a la iglesia. Dios, por su Espíritu Santo, a través del escrito de Pablo, está hablando a la iglesia en Galacia. Y por medio de la iglesia en Galacia, está hablando a la iglesia en todo el mundo hoy en día. Y al hablar de iglesia en todo el mundo hoy en día, está hablando a todos los creyentes, a todos aquellos que ya han conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y es por ello que dice que todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por ello es importante comprender de qué modo actúa, en qué campo actúa este espíritu de fornicación en la vida de los creyentes. En Oseas 4, verso 12,
nos dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Hay mucha gente que ha conocido al Señor en un momento determinado. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y permite que la sangre de Jesús limpie sus pecados pasados y pueda de ese modo ser regenerado en espíritu y pueda convertirse en templo del Espíritu Santo, obrando directamente desde su espíritu humano recientemente regenerado. Mas estas personas, cuando de pronto caen en pecado, como el pecado de fornicación, permiten una entrada de espíritus inmundos, una entrada terrible de demonios, cuyo único objetivo es que los aparten del camino que han tomado, que tomaron tiempo atrás, sea una semana, 2 meses, 10 años, cual sea el tiempo. Y justamente cuando fornican, cuando hay actividad sexual fuera del matrimonio, o inclusive perversiones sexuales dentro del matrimonio, o inclusive siendo soltero, soltera, cometiendo alguna actividad sexual, permiten que demonios entren en sus vidas y de pronto hay un cambio interior, un cambio en su vida espiritual. Y muchos, conforme leemos en Oseas 4, verso 12, entran en el campo de la idolatría, vuelven a la idolatría. Por eso dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahí no está hablando del pueblo del mundo, ahí está hablando del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor muchas veces vuelve a la idolatría, vuelve al paganismo romano, vuelve al romanismo, porque en un desliz, en algún momento de su vida cristiana, cometieron fornicación y dejaron a su Dios para fornicar, y de ese modo otro tipo de demonios entraron en sus vidas que les inducen a la idolatría. Demonios de idolatría les inducen nuevamente a rendirles culto a los ídolos, a postrarse ante los demonios que están detrás de los ídolos. Oseas capítulo 5 verso 4 nos dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahvé. El espíritu de fornicación provoca una falta total de discernimiento espiritual. Aquella persona que está en fornicación en su vida cristiana, le es prácticamente muy difícil comprender las Escrituras. Solamente a través de las Escrituras se puede conocer a Dios. Se puede conocer su voluntad. Se puede conocer lo que es de Él y lo que no es de Él. Del mismo modo, se puede conocer a Dios por medio de la guía de su Espíritu Santo. Mas en todas aquellas vidas en las cuales está operando este espíritu inmundo, les impide el discernimiento espiritual. Y no logran convertirse 180 grados, el otro lado de la moneda, como se puede decir comúnmente, en su vida cristiana. Y es más, no piensan en convertirse totalmente. Muchas veces se emplea mal la palabra conversión. Dice, me he convertido en cristiano, pero todavía le falta mucho para llegar a tener un carácter completamente santo delante de Dios. La conversión es un proceso. Amén. No es de la noche a la mañana. Cuando uno se acerca a Jesucristo es cuando empieza la conversión. Y es donde empieza a tener la persona una cantidad de experiencias espirituales en Cristo que le ayudan a crecer espiritualmente, a santificarse y lograr cada día una conversión en Cristo Jesús en su vida. Cuando está operando el espíritu de fornicación, la persona no piensa en lograr una conversión completa. Tal vez sí a conocimiento de cristianismo, de que es cristiana, de que ha aceptado un día a Jesús como Señor y Salvador. Pero no tiene en su interior el deseo de conversión completa. No tiene en su interior el pensamiento de lograr la santificación en su vida. Por eso dice el verso 4 de Oseas 5. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen al Dios soy el que soy. Este espíritu les impide conocer verdaderamente la voluntad de Dios, su palabra, la guía de su Espíritu Santo. Vamos a ver un pasaje, 1 Corintios, capítulo 7, verso 2. Un campo en el cual puede operar el espíritu inmundo de fornicación en los solteros.
por ello el Señor manda que cada marido tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Primera de Corintios capítulo 7 verso 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La relación conyugal, marital, sexual dentro de un matrimonio establecido por Dios se le denomina no fornicación, sino deber conyugal. Deber conyugal. Esto es muy importante comprender. Pero justamente a causa de que pueda haber actividad sexual fuera del matrimonio, ahí en la palabra dice: a causa de las fornicaciones, a causa de las pornellas, a causa de las actividades sexuales que hay en el ser humano, es necesario de que cada mujer tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer. Amén. De ese modo hay santidad delante de Dios. Esto es importante comprenderlo. Vamos a abrir otro pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra en el verso 3 nos habla a los creyentes que nos apartemos de fornicación. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra santificación. Porque la fornicación impide la santificación del creyente. Mas hay otro aspecto que el Señor en su palabra hace una aclaración muy importante para el matrimonio cristiano. Dice ahí claramente que cada uno de vosotros, los varones, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Se puede dar concupiscencia dentro del matrimonio cristiano, y esto está relacionado con la fornicación. La concupiscencia, conforme nosotros leemos, es un apetito desordenado de placeres, en este caso dentro del matrimonio, conforme a lo que leemos en el verso 4. Un apetito desordenado, no ordenado, desordenado de los placeres, contra la naturaleza de Dios. Esto realmente impide la santificación en Cristo Jesús. Son instrucciones que el Señor da por el Señor Jesús. Por eso dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no en pasión por los apetitos desordenados de los placeres sexuales. Amén. Y todos los deleites diversos de la carne. Esto es importante. No actuar como aquellos que actúan en el mundo. El Señor quiere que se tenga la esposa en santidad y honor. Por eso aquí el Señor demanda no hacer caso, no obedecer a las concupiscencias. Amén. Dentro del matrimonio. Abramos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 12. El Señor no quiere que obedezcamos a las concupiscencias de nuestro cuerpo mortal. Por ello dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está hablando en forma general, tanto para solteros y solteras, como también, como hemos leído en Primera Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 4 y 5, concupiscencias que se pueden dar dentro del matrimonio. Amén. Aquí el Señor manda que no debemos obedecer a las concupiscencias que reinan en este cuerpo mortal. Recordemos que el cuerpo mortal es un cuerpo caído, es un cuerpo todavía de pecado, está supeditado a una cantidad de tentaciones terribles. Mas tenemos el poder del Espíritu de Dios para poder frenar toda concupiscencia que haya en el cuerpo mortal. Amén. Para poder de ningún modo obedecer las concupiscencias que hay en el cuerpo mortal. No estamos solos, tenemos el poder de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hablamos la palabra Tito. Tito capítulo 3, verso 3. Tito capítulo 3, verso 3. Aquí está hablando de la vida pasada del creyente, que también puede estarse dando en su vida presente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lo que a nosotros nos queda escuchar, comprender, estudiar de este pasaje es ese término, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Eso es lo que el Señor nos hace ver, que en el mundo éramos, y Pablo se incluye, Pablo se incluye, dice, éramos nosotros, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos. En otras palabras, esclavos de los apetitos desordenados de los placeres y de los deleites diversos. Amén. Lo que el Señor quiere es que eso quede en el pasado y que no se esté practicando hoy en esta vida presente cristiana. Amén. Porque los que practican tales cosas, conforme leíamos en Gálatas 5, verso 21, no heredarán el reino de Dios. Amén. Es lo que el Señor quiere que comprendamos. Hay una relación completa entre lo que es fornicación y concupiscencia. Hay una relación completa entre la fornicación como tal, como pecado del hombre, como obra de la carne del hombre, con una fuerza espiritual demoníaca llamada fornicación. ¿Y dónde opera? En el cuerpo mortal. Amén. Y nosotros de ningún modo debemos obedecer a esa fuerza espiritual demoníaca que tiene, dado que el cuerpo es mortal, el permiso de operar en este cuerpo de humillación nuestra. Amén. Tenemos que resistir, no tenemos que obedecer. Mas, si se obedece, sabemos de que hay destrucción. Hay peor contaminación todavía. Vamos a abrir nuevamente Gálatas, el capítulo 5, el verso 19. Y ahí nos hace mención de otra obra de la carne, llamada inmundicia. Gálatas 5, verso 19, dice, adulterio, fornicación, inmundicia. Ahí habla de una obra de la carne, y podrá decir alguno, pero aquí no dice que es un espíritu, dice que es una obra de la carne. Efectivamente es una obra de la carne, pero hemos dado una ley espiritual muy importante en la guerra espiritual. Toda obra de la carne está ligada a un espíritu inmundo específico. En la Escritura, en Zacarías, capítulo 13, verso 2, nos habla de la existencia del espíritu de inmundicia. Zacarías, capítulo 13, verso 2. Zacarías 13, verso 2, dice, y en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia.
Sabemos que el espíritu de inmundicia va a ser cortado en el milenio. Pero mientras tanto ahora está operando. Sabemos nosotros por esta palabra de Zacarías 13, por todo el contexto, que está hablando en función de lo que es el milenio. El espíritu de inmundicia debe ser cortado de la tierra. Mas ahora todavía está operando. Amén. Está operando a través de ¿qué? De la obra de la carne llamada inmundicia en el hombre. Amén. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es inmundicia? Inmundicia es toda impureza, toda contaminación, toda suciedad. Pero no estamos hablando de una suciedad física, estamos hablando de una suciedad en el sentido espiritual. Amén. Y por este hecho vamos a ver muchas causas bíblicas que son causa de inmundicia. Esta inmundicia es importante discernirla en el espíritu. Es importante también que no tenemos que olvidar que llevamos guerra espiritual, y al hablar de guerra espiritual estamos hablando de espíritus inmundos. Amén. Estamos hablando de espíritus inmundos, y la inmundicia, lo que vamos a ir compartiendo ahora conforme a la Escritura, tal vez algunos oídos van a querer taparse, mas es necesario hablar en verdad de lo que ocurre hoy en día. Amén. De la inmundicia que se practica inclusive tras bambalinas, sin que nadie lo sepa. Mas es necesario hablar de ella para poder edificar en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. En la obra de la carne, inmundicia, podemos nosotros ver muchas cosas. Uno de los aspectos, por ejemplo, bíblicamente hablando, es el contacto con un cadáver. Números capítulo 19, versos 11 al 22. Números capítulo 19, versos 11 al 22. Aquellas personas que no tienen facilidad en manejar sus Biblias, es necesario que simplemente anoten y escuchen con toda atención. Y pronto cada vez más van a tener mayor familiaridad con el manejo de las Escrituras y van a poder encontrarlas con más rapidez. Pero para que no pierdan el hilo, anoten y escuchen con toda atención. Números capítulo 19, versos 11 al 22. La palabra de Dios dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahvé contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche.
Alguno podrá decir, bueno, aquí está hablando de un rito, de una vaca quemada, la expiación. ¿Será que ahora a través de esta palabra nosotros tenemos que hacer este rito? No. Sabemos que todo ahora, toda ceremonia se resume en una sola, allí en el holocausto máximo, en la cruz del Calvario, en Jesús de Nazaret. Mas es necesario ver que hay contaminación espiritual a través del contacto con cadáveres hoy en día. Hemos podido ver una cantidad de personas contaminadas, y eso inclusive lo van a poder experimentar, o van a poder recordar lo que han experimentado, que cuando una persona va por simple curiosidad, cuando asiste a un velatorio y ve el rostro del cadáver de la persona, ese rostro no se borra más de la mente. ¿Amén? ¿No se han dado cuenta de ello? Ese rostro no se borra más de la mente. Ahí ya se contaminó el tabernáculo del Señor, el cual somos nosotros. Esta palabra hay que discernirla espiritualmente. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahvé contaminó. Amén. Ahí está la contaminación. Y ocurre también cuando la persona de pronto agarra y toca el cadáver. La sensación del frío del cadáver se queda en las manos. Se queda. ¿Cuántos lo han experimentado? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos lo han experimentado? Bien. Esa sensación que debería desaparecer supuestamente inmediatamente que se deja de tocar el cadáver, permanece. Y siempre está la sensación. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido contaminación. ¿De qué tipo? Espiritual. ¿Por qué? Habíamos hablado ya de que Jesús habló en forma clara de que el espíritu inmundo obra, vive en el hombre. Considera al hombre como su casa, ¿verdad? Recordemos anoche cuando hablábamos de la casa del hombre fuerte, ¿verdad? La casa es el hombre. El hombre es habitación de espíritus inmundos desde la caída. Y cuando la persona muere, en el cadáver están operando todavía los espíritus inmundos. Y eso trae contaminación espiritual. Más, muchos podrán decir, pero ahora no me queda otra, es mi hermana, es mi hermano, es mi padre, es mi hijo, es mi hija, lo tengo que hacer. Amén, eso es real, se tiene que hacer, se tiene que vestir, se tiene que lavar el cuerpo, el cadáver. Pero luego se tiene que pasar por la cruz para limpieza. Amén. Como en aquellos días ofrecían la vaca, ¿verdad? Acá la palabra de Dios nos habla de la vaca quemada de la expiación. Ahora nosotros tenemos el sacrificio máximo que es Jesús en la cruz del Calvario, y a través de eso se necesita descontaminar el tabernáculo. Cuando la persona es ministrada de este aspecto, cuando tiene la obsesión de la muerte del marido, hemos podido ministrar muchas vidas con ese problema, muchas viudas que no han podido olvidar todos los días de su vida el cadáver del marido, el rostro del cadáver del marido. Y años de años les ha seguido esa imagen. Y conocieron a Jesucristo inclusive, y no podían borrar esa imagen. Y en todo momento les atormentaba esa imagen ahí plasmada en el pensamiento. ¿Qué era lo que había ocurrido? Había habido contaminación con inmundicia a través del cadáver del muerto. Amén. Y eso, cuando la persona es liberada, cuando la persona renuncia y entrega al Señor eso, y pide que la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario limpie en forma específica por ese aspecto de su vida, se saca al espíritu inmundo que contaminó a la persona y está ahí operando en su mente, trayéndola a la memoria como en película el rostro del marido muerto. Cuando se libera, la persona trata de recordar el cadáver, el rostro del cadáver que la atormentó por tanto tiempo, y ya no está. ¿Qué pasó? Hubo descontaminación. Amén. Hubo limpieza
por medio de la sangre de Jesús. Pero no solamente tenemos que pensar simplemente la contaminación espiritual con el contacto del cadáver se manifiesta con esos pensamientos, con esas imágenes imborrables. Hay otro tipo de espíritus que han podido estar habitando en el cadáver. Entonces es necesario limpiarse mediante autoliberación o pedir ministración para que todo espíritu de ese cadáver en el cual habitaba en esa persona estando en vida tenga que salir. Esto es muy importante, por cuanto han habido casos de personas, digamos el sobrino entierra al tío y agarra, lo toca al tío y ha muerto, y bueno, el tío supongamos que se suicidó, y la persona, después de que lleva un tiempo, tiene los mismos intentos de suicidio que el tío que murió. Tiene muchas actitudes que la tenía el tío antes de morir durante su vida. Y todos notan esto. ¿Qué ha sucedido? Ha habido contaminación espiritual. Amén. Esta persona necesita ser libre. Ha habido ahí ya una línea de maldición, que no siempre se da con el contacto con un cadáver, pero en la mayoría de los casos la forma más fácil de que entren los espíritus inmundos por líneas de maldición es a través del contacto con el cadáver de una persona, de un familiar. Entonces es necesario ver que entre las causas de inmundicia está este aspecto, el contacto con un cadáver, y se ve en la vida práctica. Las personas no pueden olvidar todos los detalles del velatorio, la metida al cajón, qué personas han venido, el rostro, en fin. Cuando se libera, la persona queda libre de esto y empieza a vivir verdaderamente lo que es la palabra. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Empieza a experimentar ese verso bíblico en esa área de su vida. Tal vez desde que conoció al Señor experimentó eso en muchos aspectos de su vida, pero le faltaba eso. Por ello es necesario tomar la cruz cada día. Amén. Para poder crucificar algunas áreas que todavía necesitan ser clavadas en la cruz. Esto es muy importante. Otra de las causas de inmundicia era la lepra. Y vamos a abrir Levítico 13, verso 8. Levítico 13, verso 8. Y dice la palabra de Dios: y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Mas ahora nosotros tenemos que discernir que si bien había una lepra existente alrededor de 1500 años antes de Cristo, y ahora en que casi la lepra ha desaparecido del planeta, hay una nueva lepra. Hay una peste destructora que en medio del día está destruyendo y en medio de la noche está provocando mortandad. Es el SIDA. Nosotros sabemos ya de que el SIDA está ligado a un espíritu inmundo. Inmundicia. Amén. Inmundicia. Y el SIDA como tal también está en relación a una obra de la carne llamada inmundicia. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Levítico 15, versos 2 y 3. Otra causa de inmundicia: las emisiones naturales o mórbidas provenientes de los órganos genitales. Levítico 15, verso 2 y 3. Dice la palabra de Dios: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Es necesario ver esta obra de la carne llamada inmundicia en relación a la fornicación, en relación a las perversiones sexuales. Todo flujo mórbido del ser humano en las perversiones sexuales, en la fornicación, es utilizado de gran manera, y esto trae contaminación espiritual.
Tal vez a algunas personas les ha de causar un poco de sorpresa lo que van a escuchar. Habíamos hablado del SIDA como una más de las causas de inmundicia. Y sabemos que el SIDA tiene muchas formas de transmisión. Una de ellas es el sexo oral, que es una forma de perversión sexual. Y esto es inmundicia. Y esto acarrea contaminación demoníaca. Acarrea una cantidad de espíritus inmundos entren en la persona y empiecen a atormentarla y empiecen a llevarle por camino equivocado. También vamos a ver otro pasaje, Levítico 15, verso 19, que también este aspecto es muy utilizado en el campo sexual, en el campo de fornicación y también inclusive dentro del matrimonio. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días será apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ahí está hablando de una causa de inmundicia, lo que comúnmente se llama la menstruación. La menstruación, médicamente hablando, es un desecho del cuerpo. Pero muchas veces no se toma en cuenta este aspecto de que es desecho, que es inmundicia, y se contraviene la palabra de Dios dentro y fuera del matrimonio. La palabra en Ezequiel, capítulo 36, verso 17, nos dice de una forma clara: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Aquí el Señor habla de que la menstruación femenina es inmundicia. Lo que aquí el Señor en Gálatas 5:19 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, implica también este aspecto cuando está relacionado con la actividad sexual. Y es por ello que leemos en la Escritura, en Levítico capítulo 18, verso 19. Levítico 18, verso 19. Dice la palabra de Dios: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza sexual. Habíamos hablado que sinónimo de inmundicia también es impureza, suciedad. Y esto es lo que algunas veces se da en muchas parejas y en muchas personas solteras, que para impedir que haya embarazo buscan esos días específicos para gozar de concupiscencias carnales. En muchas campañas se ha podido ministrar a espíritus de inmundicia que operaban en muchachas solteras que llevaban una vida de fornicación, sí, pero esperaban en forma específica, para no quedar embarazadas, buscar esos días de menstruación. Y de este modo estaban contraviniendo estas leyes de moralidad que el Señor ha puesto en su palabra. Si ustedes leen Levítico 18, como vamos a analizarlo posteriormente, sobre todo en relación a la fornicación, está una cantidad de cosas vedadas por el Señor, como el incesto. El incesto, que es una forma terrible de perversión sexual y que acarrea una contaminación demoníaca, como tal vez las más difíciles. Entran príncipes demoníacos a través de este tipo de actividades. Otra forma de inmundicia la leemos en Levítico 20, verso 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Esto qué significa, que estén cortados de entre su pueblo? De pronto se corta la comunión con Dios. No es lo mismo. Empiezan a tener opresión en sus vidas, siendo creyentes. Empiezan a sentirse como si estuvieran fallando algo delante de Dios. Ya no tienen la misma comunión en luz con los demás hermanos creyentes. Empieza a vivirse espiritualmente esta palabra. Recordemos que todo lo que se está compartiendo
que está en el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas espirituales. Amén. Podemos nosotros ver otro pasaje en el verso 21. Levítico 20, verso 21. Otra forma de inmundicia. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Esto es muy terrible. Y también se ha podido ministrar casos serios de contaminación espiritual demoníaca. Porque el cuñado tuvo relaciones con la cuñada. Y esto es inmundicia. La misma palabra lo dice. Amén. Gálatas 5, verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación e inmundicia. Bien, entre todos los aspectos de inmundicia encontramos también el hecho de que haya relación sexual entre el hermano con la mujer del hermano, es decir, entre cuñados. Esto delante de Dios es inmundicia y acarrea contaminación espiritual demoníaca. Amén. No solamente ya está operando ahí el famoso que hemos hablado ya en Zacarías 13:2, el espíritu de inmundicia, sino también por castigo de Dios, por una ley espiritual clara, entra un espíritu de esterilidad. Por ello dice claramente en el verso 20, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Una de las causas de esterilidad, no digo la única, una de las causas bíblicas de esterilidad es la inmundicia que ha practicado en un momento determinado ciertas personas. Y esto simplemente es a causa del pecado. Amén. Muchas personas, cuando no han podido tener hijos, se ha visto esta como una de las posibles fuentes de contaminación del espíritu de esterilidad. Y confesado el pecado y clavado en la cruz del Calvario, esas personas pueden ser libres y volver a concebir hijos por primera vez. Amén. Es necesario utilizar el sacrificio mayor y máximo y único que se realizó hace casi 2000 años. Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto, amados hermanos, nos tiene que permitir reflexionar de muchos aspectos que se pueden estar practicando en la vida cristiana. Levítico 15, verso 31 dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En otras palabras, lo decía Pablo. Amén. Manifiestas son las obras de la carne, entre ellas inmundicia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en otras palabras dice, así apartaréis. Pablo tenía el propósito de apartar, amén, de esas impurezas, entre ellas la inmundicia, a los hijos de Israel, del Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo, a fin de que no haya muerte espiritual por causa de la inmundicia, porque esa inmundicia provoca contaminación del tabernáculo de Dios, el cual somos nosotros. Amén. Por ello dice, a fin de que no mueran espiritualmente por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Al hablar de contaminación, estamos hablando de contaminación espiritual. Contaminación con espíritus inmundos. Amén. Hay una promesa. Vamos a leer Ezequiel 36, verso 29. Ezequiel 36, verso 29. Para todos aquellos que están con algún tipo de problemas de esta naturaleza y que el Señor lo sabe. Ezequiel 36, verso 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Amén. Si quieres guardarte por sí solo, por sí sola, vas a fracasar. Agárrate del Señor, de su poder, de su fortaleza, y Él
conforme lo que dice en el verso 29, te ha de guardar, amén, de todas vuestras inmundicias. Para el Señor no es oculto lo que ocurre en el pueblo del Señor. Él ve claramente lo que se practica entre bambalinas, en oscuridad. Y eso también el Señor quiere manifestarlo ahora. Para Él nada es oculto. Oseas capítulo 6, verso 10. Oseas capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios: en la casa de Israel he visto inmundicia. Amén. Amén. ¿Por qué Pablo en la epístola a la iglesia en Galacia hablaba de inmundicia? Porque él tenía conocimiento de parte de Dios por el Espíritu Santo de que había inmundicia, porque Dios había visto inmundicia en la iglesia en Galacia. Amén. Dios ve la inmundicia en la casa de Israel espiritual, en la iglesia del Señor. No puede permanecer oculta la inmundicia delante de sus ojos. Él la ve. Y siendo que Él la ve, conforme lo que hemos leído en la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por más que se llamen cristianos, por si alguno no sabe, predicamos abiertamente que la doctrina del salvo, siempre salvo, es una doctrina de demonios, demoníaca. Amén. Es demoníaca, porque esa doctrina del salvo, siempre salvos, permita que la persona haga de su vida lo que quiera, engañada porque le han enseñado de que igualito sigue siendo salva. Y eso contraviene las Escrituras. Amén. Porque aquel que practique estas cosas, por más de que se llame cristiana de dientes para afuera, no ha de heredar el reino de Dios. Amén. Bien. Vamos a ver otro pasaje. Algo que se da en los religiosos. Mateo 23, verso 27. Y Jesús les hablaba. Jesús tenía una forma terrible de hablar con los religiosos. Él no era de medias tintas. No trataba de agradarle al religioso para poder hacer que lo conozca y se convierta a Jesús, se convierta a Él. Jesús tenía una forma dura de hablar a los religiosos. Y esto permanece también hoy en día a través de sus siervos del Señor. Aquellos que llevan la verdad en Cristo Jesús. Que en ningún modo tratan de apapachar al idólatra o al sacerdote de Baal. Aquí la palabra es clara del modo en que el Señor se refería a los religiosos. Mateo 23, verso 27 les decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Toda inmundicia. Al hablar de toda inmundicia, Jesús hablaba de que habían muchas clases de inmundicia. Entre ellas, las que hemos mencionado, que practicaban los religiosos en aquellos días. Y por ello Jesús le decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros? Recordemos la palabra en Números 19, cuando hablábamos de la contaminación de muertos. Volvamos a Números, capítulo 19, verso 16. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Si bien habla de número de días, eso es conforme a la ley mosaica, hay que discernir el tiempo espiritual, esa palabra en el espíritu. Aquí está hablando de la existencia de sepulcros. Los sepulcros, los cementerios, son lugares de contaminación. Los cementerios son lugares secos,
donde habitan espíritus inmundos en los cadáveres de las personas. Como no se han podido entrar a otro ser humano vivo, están ahí rondando. Por ello hay tantas historias terribles que ocurren en los cementerios. Dicen, no, es que ha sido las almas de los difuntos. ¡No! Las almas de los difuntos están en un lugar de donde no pueden volver. Si están en Cristo, están arriba con el Señor. Y si no, están abajo, en el Hades, en el Seol. Amén, en lloro y crujir de dientes. Entonces, ¿quiénes son los que operan en los cementerios? Espíritus inmundos, demonios. Amén. Alguno podrá decir, pero ¿podemos creer eso? ¿Será realmente cierto? Sí, es cierto. Estamos hablando de guerra espiritual y no debemos ignorar el modo en que se mueve el enemigo. El llamado fenómeno poltergeist, cuando se habla de casas pesadas, ¿verdad? Muchos hablan de casas hechizadas, casas encantadas. Esto es una realidad en la guerra espiritual. Es una realidad en el soldado de Jesucristo. Porque en muchas oportunidades se hace liberación de casas. En un momento determinado, si verdaderamente la opresión es muy terrible, muy fuerte, se manda personas para que hagan liberación. O si no, se les da instrucciones a que el dueño o la persona que vive en la casa unja con aceite y reprenda a los espíritus inmundos que están haciendo ruidos en la noche, que están cambiando los objetos del lugar, en fin. Este fenómeno no es más que provocado por espíritus demoníacos. Amén. Y es por ello que es necesario también hacer guerra espiritual. Vamos a ver otro pasaje. Romanos 1, versos 24 al 27. La homosexualidad y el lesbianismo es una forma de inmundicia. Romanos capítulo 1, versos 24 al 27. Dice la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios los entregó a la inmundicia y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Cuando la persona practica homosexualidad, practica lesbianismo, está practicando claramente una obra de la carne llamada inmundicia. Amén. Y esa obra de la carne llamada inmundicia está siempre ligada, trabajan en sociedad, trabajan con la lascivia. Nosotros en Gálatas 5:19 leemos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, como otra obra de la carne. Acá en Romanos 1:27 dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. De ese modo nosotros sabemos que la lascivia es una actitud, una inmoralidad desvergonzada, una actitud sexual desvergonzada, una inmoralidad sexual desvergonzada. Esa es la lascivia, conforme a lo que pueden ver en cualquier diccionario bíblico. Entonces vemos claramente que hay espíritus, el espíritu de inmundicia que aún todavía está operando en muchas personas. Vemos y escuchamos tantas cosas terribles al ministrar que verdaderamente nos gozamos por el poder del Espíritu de Dios que permite echar fuera este tipo de espíritus de inmundicia. Amén. En que la persona es libre, el homosexual ya no se siente homosexual, se siente varón, la mujer lesbiana ya no se siente con esos deseos contra la naturaleza, es libre de ese espíritu de inmundicia y se siente una mujer femenina como el Señor la ha creado. Amén. Y
bíblicamente hablando, este tipo de inmundicia, de homosexualidad y de lesbianismo, tiene su fuente. ¿En dónde? En la idolatría. ¿Por qué vemos tantos idólatras? Tantos sacerdotes idólatras, religiosos, que están cometiendo homosexualidad. Tantas sacerdotisas religiosas idólatras, que cometen lesbianismo en sus conventos. ¿Por qué? Reciben la retribución, el pago por su extravío. Vamos a leer Romanos 1, verso 18 en adelante. Ahora sí vamos a comprender en forma clara. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es eso? Idolatría. Postrarse ante imágenes de seres humanos, de hombres, de mujeres, de reptiles, de animales. Y todo ese pecado tiene su retribución. Son entregados a la inmundicia, a la homosexualidad, al lesbianismo y a todo tipo de perversiones. Sigamos leyendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué habíamos dicho que es concupiscencia? Apetito desordenado de los placeres. Amén. Ahí está. En las concupiscencias de sus corazones. Vamos a hablar luego del corazón. ¿Cómo entra la contaminación? Vamos a ir con detalle. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo? Imágenes, esculturas, rindiendo culto a las criaturas antes que al Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso el verso 26 continúa y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, homosexuales, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación, porneia. ¿Qué más? Perversidad, perversiones. Amén. Y luego dice avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Bueno, de todo eso vamos a tener el tiempo para hablar. Estamos haciendo la relación clara ya entre lo que es fornicación, lo que es inmundicia, lo que es lascivia y lo que es idolatría. Amén. Vamos a ver otros pasajes. Segunda de Corintios 12, 21. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios 12, 21. Dice la palabra de Dios, que cuando vuelva, dice Pablo, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿A quién les habla? A los de la iglesia en Corinto. Esta carta iba dirigida a la iglesia en Corinto, porque muchos de la iglesia en Corinto no se habían arrepentido de lo que habían hecho en su vida pasada y lo seguían cometiendo. ¿Y qué seguían cometiendo? Inmundicia, fornicación y ¿qué más? Lascivia. Y todo esto ligado a espíritu de inmundicia, espíritu de fornicación
espíritu de lascivia. Amén. Nosotros encontramos en Gálatas ese orden. Manifiestas son las obras de la carne, en el verso 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Amén. 3 juntos. Aquí Pablo también habla. Inmundicia, fornicación y lascivia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 3. Efesios 5, verso 3. Dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es importante ver que muchos creyentes todavía les gusta estar hablando de inmundicia y sobre todo en muchos chistes rojos, verdes, que se cuentan entre muchos. Aquí la palabra habla que también esto está penado delante del Señor. Amén. La palabra es clara: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sabiendo ya el aspecto espiritual, tú sabes ya contra quién luchas. Si hay alguna obra de inmundicia en tu vida, tienes que renunciar a ella. Tienes que pedirle al Señor que se clave ese pecado en la cruz del Calvario para que pueda ser libre de todos aquellos espíritus que pueden estar operando a través de la inmundicia. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, que ahora ya se lo puede comprender de una forma más clara para muchos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Por eso está Gálatas 5:19, inmundicia, obra de la carne. Zacarías 13:2, espíritu de inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia y por ende a estar contaminados por el espíritu de inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Amén. A la santidad por el Espíritu de Dios en cada área de nuestras vidas. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Santiago 1, verso 21. Santiago 1, verso 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia. No dice alguna. Dice toda inmundicia. Eso porque hay muchas clases de inmundicia que bíblicamente hemos hablado ahora. Bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Cuando no se desecha la inmundicia, no se puede recibir la palabra implantada. Y eso ha ocurrido algunas veces. Y les comento de un caso específico. Se sabía ya de una persona X y Z de determinada edad que le gustaba ver pornografía. Y esto era muy conocido en su ambiente. Y cuando alguna vez se predicó respecto de Sansón y Dalila, lucha contra el sexo, una prédica en forma específica contra lo que es la pornografía, esa persona, cuando ya se estaba empezando a predicar al respecto, agarró y se salió. Y ahí se estaba cumpliendo la palabra. El espíritu que está operando, la fornicación que está ligada a la inmundicia, impide a la persona que reciba con mansedumbre la palabra implantada. Amén. Porque esa palabra implantada puede salvar su alma. ¿Su alma de qué? Su alma de la inmundicia. Porque ¿dónde operan las obras de la carne? En el alma. Amén.
Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, nos dice Pedro, en 1 de Pedro 1:9. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Salvación, amén. Liberación de la inmundicia es lo que quiere el Señor. Por eso quiere claramente que desechemos toda inmundicia. Amén. Porque desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, vamos a poder recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, sustentar y libertar nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje. 1 de Pedro 3, verso 21. El bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne, conforme muchos creen. 1 de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto, dice, refiriéndose al verso 20 del agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis hace una aclaración muy importante. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí vemos un aspecto claro. Hay N cantidad de personas que se bautizan en agua, pero después siguen practicando las inmundicias de la carne. Es real, es cierto. Una cantidad de creyentes bautizados siguen cometiendo inmundicias de la carne en su vida cristiana. Pues le ha dicho, bueno, es que tú ya estás bautizado, entonces ya estás santo, ya no deberías tener eso. ¿Cómo? Es que hay un aspecto. El bautismo en agua es como una aspiración, como dice la palabra, de una buena conciencia hacia Dios. Es cuando tú te bautizas en agua, tú le manifiestas a Dios que tienes buena conciencia hacia Él, para llevar una nueva vida, para resucitar en Cristo Jesús. Pero ese bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué es lo que quita las inmundicias de la carne? La cruz del Calvario. Amén. La palabra dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Es necesario dar muerte en la cruz a esas obras específicas de la carne para que pueda haber la consiguiente liberación. En otras palabras, sanidad interior. Amén. De otro modo, la persona ha de seguir igual. Bautizada, no bautizada, ha de seguir igual. Es necesario utilizar el otro fundamento de la Escritura, lo que es la sangre de Jesús, a través de la muerte de cruz en la cruz del Calvario. Amén. La sangre de Jesús sí limpia el pecado, sí quita las inmundicias de la carne. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice así, refiriéndose a los hombres de los últimos días. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 y el verso 13 también. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hay muchos que siguen la carne y andan en inmundicia y concupiscencia. Recordemos que concupiscencia son los apetitos no ordenados, desordenados de los placeres de la carne. El Señor habla acá que aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia, en inmundicia. Seguir la carne es andar en inmundicia y concupiscencia. El verso 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En otras palabras, los que tienen delicia del gozar de los deleites carnales cada día son inmundicias vivientes. Amén.
Son inmundicias vivientes que inclusive se reúnen en la iglesia. Se reúnen en la congregación. Por eso dice, son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Amén. Se recrean en su pecado. Y esto es abominable delante de Dios. Amén. De ahí la importancia de no obedecer de ningún modo a aquellas concupiscencias que reinan en el cuerpo mortal del hombre. Vamos a ver otro pasaje que nos da una específica relación entre fornicación e inmundicia. Apocalipsis capítulo 17, verso 4. La palabra de Dios dice, refiriéndose a la ramera del Apocalipsis: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nosotros vemos acá que a través de la fornicación se produce inmundicia. Por eso llama la inmundicia de su fornicación. La fornicación produce inmundicia. Y es por ello que hay una relación completa. Por eso Pablo habla en forma específica en Gálatas 5, versos 19 al 21, que son los versos de estudio. Ahora ya, para acabar, nos vamos a Levítico capítulo 18, que son leyes claras, cristalinas, espirituales, que deben conocerse en estos días postreros en que se incrementa la maldad, se incrementa la promiscuidad, se incrementa más la liberación sexual y todo tipo de perversiones. Levítico 18 nos habla de todo lo que el Señor aborrece. Pueden llamarle obras de la carne, amén. Pueden establecer ya su relación con espíritus inmundos de acuerdo a las funciones que se determinan en cada verso. Amén. Vamos a leer. Levítico 18 dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahvé vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Recordemos que Egipto y Canaán son figura y sombra del mundo impío. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Es lo que el Señor quiere de tu vida. Que estas ordenanzas que tú vas a leer y escuchar, debes ponerlas por obra. Y estos estatutos que tú vas a poder leer ahora, debes guardarlos andando en ellos. ¿Quién es el que firma esto? El verso 4 dice: yo Yahvé, vuestro Dios. El verso 5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Si no los hace, morirá en ellos. En otras palabras, desobedecer estos preceptos y estatutos que están en versos más adelante, traen muerte espiritual. Y al hablar de muerte espiritual estamos hablando de contaminación espiritual. Y al hablar de contaminación espiritual estamos hablando de contaminación con espíritus inmundos. Amén. La palabra dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Aquí el término bíblico de descubrir la desnudez no es más que fornicación. Amén. Ningún varón se llega a parienta próxima. Primer punto. Eso trae terrible contaminación espiritual demoníaca. Otro. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. No es una palabra tan sencilla en el sentido de ver la desnudez de la madre o del padre, sino va más allá respecto de lo que es el incesto. Que hoy en día algunos psicólogos, hijos del diablo, están queriendo promocionar una nueva teoría en los Estados Unidos.
en que hay un psicólogo que hablaba de que el padre debe ya iniciar a sus hijas desde los 12, 13 años en su vida sexual, teniendo relaciones con ellas. Es abominación delante de Dios. Y del mismo modo la madre con los hijos varones. Esto es perversión. Y lo hablan para que no tengan, luego dice, problemas futuros en su vida sexual y puedan llevar una vida sin tabúes, contraviniendo las leyes de Dios. Amén. Esto no puede ser. Vivimos días de maldad, por ello hablamos en forma clara y específica. Tal vez algunos quieren taparse los oídos. No importa, ábrelos. Aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando ya a tu corazón. No podemos nosotros ser como los avestruces, en taparnos la cabeza y escuchar solamente cosas bonitas. No. Tenemos que saber lo que realmente ocurre en el mundo espiritual. Lo que ocurre inclusive dentro de la iglesia. Como ocurría en Corinto. Que Pablo hablaba y decía, hay tal fornicación, dice que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Verdad? Qué terrible. Ocurría en aquellos días y también ocurre en estos días postreros. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. En otras palabras, no tener relaciones sexuales con la hermanastra o con el hermanastro, sea de parte de padre o de madre. Es abominación para con Dios, es inmundicia, es fornicación. ¿Qué más dice la palabra? La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Esto está en relación del abuelo con la nieta o con el nieto. La abuela con el nieto o con la nieta. Tenemos que hablar. Esto trae contaminación espiritual demoníaca. He podido ministrar mujeres destruidas. ¿Por qué? Por espíritus inmundos que entraron a través de la violación del abuelo en su vida pasada. Ocurre. O podrá decir alguno que no ha ocurrido esto, que llevamos en un mundo de tanta santidad que no ocurren estas cosas. No, por algo está escrito, ocurrió en aquellos días y se ha de dar más y más en estos días postreros. Amén. Hay vidas destruidas por estos espíritus terribles que entran. Les destruyen por dentro. Mas está el poder de Dios para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Amén. También está este otro aspecto. El verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Ahí está hablando de la hermanastra. Amén. Eso es abominación para con Dios. Y también he tenido casos, como muchos hermanos, casos terribles que se dan de contaminación espiritual demoníaca a través de este tipo de experiencias. Que ha habido relaciones entre hermanastros, conforme ya veíamos en los versos anteriores. Otro aspecto, el verso 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. En otras palabras, no tener relaciones sexuales con la tía. Amén. Y esto ocurre. Hasta hace unos 3 meses he podido ministrar un caso de contaminación espiritual demoníaca, porque yo, una tía jovencita del oriente, una familia en la ciudad de La Paz, y ¿qué ocurrió? La tía, siendo joven, abusó de los hijos de las hijas que vivían en casa. Y esto trajo terrible contaminación espiritual en estas personas. Terrible contaminación demoníaca. A los demonios se los echó fuera, sí, pero cuando este pecado salió a luz y se lo clavó en la cruz del Calvario. Vamos a ir viendo lo que es posteriormente el principio de la muerte de cruz en el campo de sanidad interior, en el campo de liberación demoníaca. Seguiremos viendo. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La tía en relación con la madre. Por otro lado, la desnudez del hermano de tu padre
de tu tío, no descubrirás. No llegarás a su mujer, tu tía, su mujer del hermano de tu padre es. Esto es incesto, es abominación también, es inmundicia, es fornicación. Esto Dios aborrece. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Por más que se digan cristianos, el hecho de ser salvo no significa decirse cristiano. El hecho de ser salvo es vivir conforme a la santidad que Dios demanda a través de su palabra. Amén. Vemos otro aspecto. El verso 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. También otro aspecto que se ha visto, se ha podido ministrar. El padre en fornicación con la nuera, con la esposa de su propio hijo. Contaminación espiritual demoníaca terrible. Hasta ahora esa vida, sobre todo el padre, no ha podido acercarse a Jesús. Estaba en el camino, pero cometió semejante pecado y no ha podido acercarse a Jesús. Ahí hay una seria contaminación espiritual demoníaca. Amén. Vemos otro aspecto. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. En otras palabras, la cuñada. Esto es abominación, es inmundicia para con Dios. No se puede. Es una obra de la carne ligada a este tipo de espíritus inmundos. La desnudez de la mujer y de su hija, o sea, de madre e hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Aquí también el Señor está hablando en forma clara de mantener relaciones con la madre, con la hija, o con el hijo, con la nieta y con el nieto. Amén. Esto es inmundicia, esto es maldad, dice. Maldad. Nos hace recuerdo a Efesios 6:12 que dice que entre la jerarquía de demonios están las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Aquí estamos identificando claramente que dentro de la jerarquía de demonios del reino satánico, que está operando a través de esta función específica de mantener fornicación con la madre, con la hija o con el hijo, con el nieto y con la nieta de esa madre, esa actividad está en relación a huestes espirituales de maldad. Amén. Ahí hay contaminación horrible y hay que reprender esos demonios en el nombre de Jesús para que haya libertad completa. Por ello muchas vidas no se pueden acercar al Señor. Hay que hacer guerra espiritual por ello antes. Si el Señor te revela esto, tienes que clamar. Si el Señor lo saca a luz y ya te has podido enterar, clama y ora. No tienes tú el derecho de juzgar esas vidas. No tienes lucha contra sangre y carne. Amén. Tienes guerra espiritual. Esos pecados de esas vidas pueden ser lavados en la sangre de Jesús, clavados en la cruz del Calvario, y pueden ser libertadas del poder de la esclavitud, del pecado y de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad, a través del poder de Jesucristo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y de esos demonios están las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Amén. Vamos a ver otro pasaje. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esto también es abominación, es inmundicia para con Dios. De ningún modo tomar a la mujer delante de su hermana para hacerla su rival. Verso 19, lo que leíamos, que también acarrea contaminación espiritual. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Hay muchos que agarran este verso, lo embolsillan y dicen, no, eso ya no es para este tiempo. Estamos hablando en Levítico 18 de una cantidad de leyes de moralidad, de leyes espirituales claras y perfectas que el Dios viviente no ha abrogado. Amén.
no ha abrogado, porque si quisiéramos sacar el verso 19 que acabamos de leer, tendríamos que sacar todos los versos que también hemos leído. Y para ello tendríamos el permiso para cometer toda clase de inmundicia y fornicación. Y eso contravendría totalmente la santidad de Dios, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia ni fornicación, sino nos ha llamado a santificación. Amén. Es importante. Verso 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entre las obras de la carne hablábamos del adulterio. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿verdad? Idolatría. Los 5 primeros. Aquí encontramos una relación entre la fornicación, la inmundicia, la lascivia con el adulterio. ¿Qué es lo que provoca el adulterio? Provoca contaminación. Amén. Espíritus inmundos entran en tu vida y te van a apartar de la presencia de Dios. Te van a crear opresión y terribles problemas espirituales. Y en muchos casos termina en suicidio. Porque el enemigo ahí agarra, sacude y mata. Porque Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Muchos creyentes que quieren arrepentirse de lo que han podido hacer, mas ya ahí están bajo el poder de las tinieblas y de pronto ahí está operando un espíritu de suicidio. Dice la palabra: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Habla de contaminación. Amén. El adulterio provoca contaminación. Pero el adulterio no solamente es en función de lo que es la fornicación, lo que es una actividad sexual. Jesús enseñó ya en el Evangelio de Mateo que el adulterio empieza en los ojos. Ya en esta dispensación del Espíritu, la contaminación viene a través de los ojos. Amén. Cuando ya con los ojos, el deseo de los ojos, la lascivia, la lujuria, se desea al hombre casado o a la mujer casada, o siendo casado, a la mujer soltera, a la mujer casada, siendo casada, se desea al hombre casado, al hombre soltero. Esto ya acarrea contaminación espiritual demoníaca. Y vamos a poder hacer un paréntesis en este aspecto del adulterio. ¿De qué modo? ¿Cómo empieza a operar? La persona llega a la congregación, sea casada o soltera, en fin, y de pronto pone los ojos en una determinada persona, sea varón o mujer, en fin. Y empieza ahí a imaginarse cosas feas o definitivamente cosas bonitas como un posible matrimonio, sabiendo que la persona está casada o siendo esta persona casada. Se va a casa y como ya ha habido contaminación espiritual demoníaca a través de los ojos, ya entró el espíritu de adulterio, la persona ya no puede dejar de pensar en el rostro de la persona que ha visto, ya sea en la congregación, ya sea en la oficina, en fin. Y empieza y se detienen esos pensamientos. Luego llega la noche, se duerme. Ahí ha entrado el espíritu inmundo de adulterio y provoca sueños. Sueños obscenos con la persona que ha visto, sueños de matrimonio que estuviera en un paisaje muy colorido, muy bonito, sueños en que esta persona se está apartando de su mujer o de su esposo y se están casando, están llevando una vida libre, ya haciendo una vida normal, matrimonial. Despierta en la mañana y dice: debe ser de Dios. Ya entró el engaño. Ya está operando el espíritu de adulterio. Y si la otra persona le ha correspondido, del mismo modo está operando el espíritu de adulterio. Y al día siguiente se ven y ya a los ojos dicen otra cosa. Ya está operando algo mal ahí. De pronto hay fuerza espiritual. Se conocen o ya se conocen, se hablan, se saludan y ahí empieza el camino de perdición. Amén. Destrucción. Así opera el espíritu de adulterio. Así de ese modo opera. Y ahí entra destrucción,
hasta que en muchos casos, si no se pone freno, termina en acto carnal y hay mayor contaminación demoníaca. Terrible, y es por ello que tantas vidas se apartan, pastores dejan el liderazgo y tienen que huir como huyen los malhechores por el error que han cometido. ¿Se dan cuenta? De ese modo actúa. Verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. En aquellos días ofrecían niños, hijos, hijas a los ídolos, a los dioses paganos. Aquí menciona Moloc, uno de los dioses paganos. Vamos a ir inclusive escudriñando más. Eran demonios terribles que exigían ese tipo de adoración. Hoy en día hay una forma de contaminar el nombre de Dios. Cuando se ofrecen niños a Moloc, niños a los dioses, y es justamente a través del aborto. A través del aborto, en realidad se está ofreciendo sacrificios a demonios. Todos aquellos médicos o enfermeras o ginecólogos, ginecólogas, obstetras que practican abortos no son más que sacerdotes de demonios que reciben esos sacrificios cuando se da muerte a los pequeños y a las pequeñitas en el vientre de sus madres. Amén. Dice la palabra, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Y eso de fuego me hace recuerdo a esas inyecciones que les colocan en el estómago a las mujeres embarazadas, de determinado ácido que queman al bebé en las entrañas, los carbonizan y luego el organismo tiene que expulsarlos y se produce el aborto. Y el bebé sale completamente carbonizado. Qué terrible, ¿verdad? Esos son los métodos. Y encontramos tantos países en que han legalizado el aborto. En la China matan millones de niños, de niñas, por el aborto. Y es más, leíamos hace unos días en el periódico que ahora en la China, para tener el control de la natalidad, permiten que todavía se produzca la gestación. Y cuando dan a luz, descubren que es niña, las ahogan, las matan y luego las entierran. Salió en el periódico hace pocos días. Están ofreciendo sacrificios a demonios, al Dios de la planificación material, de la planificación familiar, al Dios, porque es un espíritu inmundo que está controlando esos países, el Dios del control de la natalidad. Son espíritus inmundos que están gobernando países enteros. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Verso 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Lo que está tan de moda, el bisexualismo. En Francia es ya normal. Dentro de la colonia francesa, en Bolivia, muchos lo practican. Es normal. Lo hablo con conocimiento de causa. Y sin ver también lo que ocurre en el mismo pueblo boliviano y en el mismo pueblo de Dios inclusive. Hay bisexualidad y eso trae contaminación espiritual demoníaca. Esto es terrible delante de Dios. Otro aspecto, verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es lo que comúnmente se llama la zoofilia, de mantener contacto sexual con animales. Y esto no sé si lo escucharon, pero me causó estremecimiento, me causó estupor. Me tocó ministrar X y Z persona que había cometido zoofilia con el perro de la casa. Cuando pidió perdón al Señor por ese pecado, los demonios empezaron a hablar a través de ella y empezó a aullar. Y de pronto la mano, que comúnmente es ancha como en cualquiera de nosotros, se le empezó a angostar y se le puso en una completa verticalidad como la pata del perro.
en forma de pata de perro. No digo que tenía pelitos y lana o alguna cosa, no. Se puso en forma de pata de perro porque las manos las tenía sobre las piernas. Quedé impresionado porque nunca había visto esa manifestación. En un caso de zoofilia así. Los demonios salieron, esa persona fue libre y ahora está buscando al Señor, consagrándose, lavada con la sangre de Jesús. Amén. Esto es abominación para con Dios y trae contaminación espiritual demoníaca. El verso 24 dice: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Todo lo que hemos compartido es corrupción en las naciones. Nosotros seríamos tan ingenuos en pensar que no hay esta corrupción en Bolivia. Sí la hay. Y tal vez mucho más que en algunos países desarrollados o industrializados. Cosas terribles ocurren en el campo. Y eso porque no hay quien les predique la palabra de Dios. Mas llevamos días postreros y sabemos que la palabra de Dios va a ser llevada por todas las naciones para testimonio de ellas. Y luego ha de venir el fin. Tenemos los medios de comunicación, tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos las microondas, tenemos la vía satélite para poder llegar a sus propias casas y predicarles la palabra de Dios. Amén. Y dice así: pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ahí está hablando de contaminación de la tierra, contaminación espiritual. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ahí estamos hablando de los días de Noé, los días del diluvio. Días de maldad. Dice: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:4. ¿Verdad? Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vio Dios que la maldad de los hombres, maldad, estaban ya operando las huestes espirituales de maldad en los días de Noé. Amén. Y aquí en la palabra dice: la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad. O sea que él vio la maldad del hombre y por ende las huestes espirituales de maldad que operaban a través de las obras de la carne del hombre. Por ello vino la destrucción de la tierra. Por eso el verso 26 ahora te habla y habla a la iglesia del Señor, el Dios Todopoderoso. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los seres humanos, los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. La tierra que fue antes de nosotros, el tiempo antiguo, fue la tierra de los días de Noé. No sea que la tierra os vomite, dice, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Cuando hablamos nosotros en el Nuevo Testamento de daimonizomai, que es demonizado, acá en el Antiguo Testamento hablamos simplemente de contaminación. Amén. Es lo mismo. Es contaminación espiritual demoníaca. Y el Señor de ningún modo quiere que nos contaminemos con ellas. El tema es extenso. Vamos a ver esto el día de mañana. Amén. Les doy de tarea que lean Levítico 20 y pídanle al Señor que les dé discernimiento del modo en que están relacionadas con los espíritus inmundos, con fuerzas espirituales demoníacas, a través de la carne del hombre, a través del pecado del hombre. Pongámonos de pie. Libro del Verbo, fui
historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.